un judío que conoció a Cristo. Este es el testimonio que vamos a compartir hoy, porque mi invitado, Steven Arik Barel, es, bueno, justamente un judío que se encontró a Jesús, pero su historia está llena de momentos altos, de momentos bajos, porque realmente créanme cuando les digo que si para nosotros en algunos ambientes y contextos es difícil dar el paso de fe y aceptar a Jesús por lo que pueden decir nuestros familiares o nuestros conocidos, bueno, créanme que para Steven no fue nada fácil. Pero no quiero hacer más larga esta introducción de lo que debería ser, así que le voy a dar la bienvenida. Steven, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿cómo estás? Perfecto, muy contento de poder tenerte en este espacio de Loedad y Testimonios. Yo creo que te lo decía recién fuera de cámara, vengo siguiendo tu trabajo, admiro mucho la luz que arrojás sobre muchas cuestiones, desde temas proféticos, desde temas que tienen que ver con el papel de Israel en los últimos tiempos y demás. Pero yo siempre soy de pensar que pocas cosas vencen a una buena historia, a ese testimonio personal de cómo cada uno de nosotros se encontró con Jesús, ¿no? Entonces, quería invitarte para eso, para que podamos conversar y nos cuentes un poco cómo fue ese camino que de seguro no fue fácil, ¿no? Digo, ¿en qué momento dirías que tuviste como esa primera semilla de decir, quiero conocer a Dios? A general, ¿no? No a Cristo, a Dios. Sí. Bueno, entonces tengo que contar también un poco del trasfondo para que se entienda la imagen un poco más completa. Bien, Eh, entonces, tal vez lo que ven este video se preguntan por qué Steven es de Israel, es judío, por qué habla español. Y bueno, mis padres son judíos argentinos, nacieron en Argentina, mis abuelos, por lo menos de la parte de mi papá también nacieron en Argentina. Y eh, como son judíos, muchos judíos decidieron venir al país de los judíos, que es Israel. Entonces, mis padres se conocieron en Israel, yo nací en Israel, digo, mi mamá llegó ya en el año 73, quiere decir que más de 50 años están en Israel, y yo ok, nací en el 89, ¿sí? Entonces, crecí en una casa judía, pero judía secular, ¿sí? No sé bien, si la gente sabe, pero la mitad del pueblo judío es practicante de la religión judía, la otra mitad no practica el judaísmo, tal vez son ateos, pero sí mantienen su identidad como judíos. Y por eso nací en una casa que se me hablaban en español, mucho más fácil, pero como crecí en una escuela en hebreo y empecé me enseñaron a leer en hebreo, el hebreo se hizo mi primer idioma, el idioma que más domino, el más que puedo usarlo mejor que el español, pero también hablo el español como segundo idioma. lo hablas bastante bien, te digo, ¿eh? Son idiomas que Gracias. no se parecen en nada el hebreo con el español. No, no, en nada. Hay algunas palabras que se puede comparar, pero la Sí, base del idioma no es lo mismo. sí, sí, tal cual, pero bueno, estabas hablando de esto, ¿no? De que tu familia no era una familia religiosa, digamos, no era una familia en la que se practicara la religión judía. Vos, creciendo en ese contexto, ¿cómo fue que te acercaste a Dios entonces? Bueno, en la escuela tenía amigos que algunos de ellos eran judíos religiosos, y también algunos de los maestros eran religiosos. Una maestra específica, me acuerdo de ella, que creo que era el tercer grado o quinto grado, tenía más o menos 10 años o 9, no me acuerdo bien, y ella nos enseñó acerca de cómo la profecía de Ezequiel, específicamente hablando de la visión de los huesos secos, cómo se cumplió hoy, ¿sí? Porque en Ezequiel 37 Dios promete que un día Él va a juntar todo su pueblo de todas las naciones que están de nuevo a la tierra de Israel,
Y obviamente que yo lo explico ahora como creyente, como alguien que conoce la Biblia, pero a los 9 años no entendí lo que entiendo hoy, ¿sí? Pero sí lo entendí de la manera que pude entenderlo a los 9 años, de que no es casualidad que yo vivo en Israel y no es casualidad que yo hablo el idioma hebreo, Ok, ahí va. porque mis padres, ellos dejaron Argentina. No es que lo pasaban mal en Argentina. Digo, estoy seguro que la comunidad judía en Argentina es bastante próspera, está en buenos barrios, buena situación económica. No tienen muchas razones por qué dejar Argentina. Mis abuelos dejaron Argentina por razones de que creían que realmente el pueblo judío debe vivir en la tierra de Israel. Y mis abuelos no hablaban hebreo. Mis padres tuvieron que estudiar a fuerza hebreo ya de grandes, sí que no es fácil, Difícil. sí. Y todos mis antepasados que ya no los conocí, mis bisabuelos y bisbisabuelos, tal vez en los últimos 2000 años, todas esas generaciones, como parte de la tradición judía, anhelaron volver a la tierra de Israel, anhelaron hablar el hebreo, y del momento que esta maestra nos enseñó acerca de la profecía de que Dios iba a hacer volver a todos los judíos del exilio de todos los países donde están, sentí de que yo soy un cumplimiento de una profecía de hace 2500 años. Qué tremendo, ¿Sí? wow. Sí, de que yo cumplí el deseo que tenían todos mis antepasados en los últimos 2000 años de vivir en Israel y hablar el idioma hebreo. Y desde ese momento yo dije que creo en Dios. No solamente que, Wow. sí, no solamente que creo en Dios, sino que también la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es verdad. No conocía el Nuevo Testamento todavía, pero para mí el texto sagrado es lo que se le dice el Antiguo Testamento. Y ahí, desde ese momento, tenía el deseo de, vamos a decir, arrepentirme y ser religioso, Ok, ¿sí? ok, entiendo. Me parece fascinante lo que estás contando porque uno piensa un niño de 9 años, chiquito, ¿qué puede entender? Y la verdad es que vos tenías el entendimiento de que tu familia había venido de un lugar muy lejano, de que vos hablabas hebreo y tu familia no le costaba. Me imagino que vos como niño a veces teniendo que traducirle ciertas cosas a tus papás, ¿no? Para que entiendan lo que pasaba en la vida allá en Israel. Y de repente que alguien te diga, este libro hace 2500 años profetizó lo que vos estás viviendo, te hizo sentirte realmente un escogido, ¿no? Como parte de ese pueblo que Dios había llevado. Y tiene todo el sentido del mundo que ese haya sido el primer paso, ¿no? El puntapié que te acercó a la religión de alguna manera, ¿no? Sí. Pero ¿cómo siguió eso? Porque vos tenés 9 años, empezás a decir que crees en Dios, tu familia no cree, entonces, ¿cómo continuó ese viaje? Bueno, no es que mi familia no cree, porque cuando yo le pregunté a mis padres de por qué ellos, por ejemplo, prenden fuego en el Shabbat, el sábado, que está prohibido según la ley de Moisés prender fuego, o mis padres comen jamón, sí, comen cerdo, y está también, en Israel muchos comen cerdo, porque no son practicantes de la religión judía. Pero Claro, la eso no. respuesta que me dieron mis padres es una respuesta que ellos no, tal vez no conocen el término, pero ellos son gnósticos, que me dijeron, sí, creemos en Dios, existe un Dios, pero creemos que Dios nos da la libertad a hacer lo que nosotros queremos. Sí, sí, si es cómodo para nosotros comer cerdo o prender fuego en sábado, lo vamos a hacer porque creemos en un Dios que nos da libertad. Claro. O sea, Y a no es que no mí, creían en Dios, solo no eran religiosos. exacto, como muchos Sí, también total. en el mundo no judío es lo mismo. Y bueno, ahí no me gustó la respuesta. Digo, me dije a mí mismo, si Dios da órdenes directas, no hacer esto y no hacer el otro, hay una razón por qué lo dice. Y por eso,
junto con mis amigos religiosos que sí practicaban el judaísmo, poco a poco me hice más y más religioso. A los 14 años ya pedí a mis padres que quiero practicar el judaísmo al 100% y fui a sinagogas, fui a estudiar con rabinos. Wow. Llegó un momento que tomé la decisión que voy a hacer el servicio militar a los 18 años. Y el servicio, porque en Israel todos hacen servicio militar de 3 años, mujeres de 2 años, y mi visión era terminar el servicio militar y mudarme a un asentamiento religioso para estudiar y tal vez llegar a ser rabino yo un día. Eso fue mi Wow. deseo que tomé a los 14 años. Qué increíble, qué increíble. Ya estabas definido en la vida. Sí. Ah, y te hago una pregunta. Cuando empezaste a estudiar, antes del servicio militar, que dijiste que a los 14 empezaste a estudiar con rabinos, empezaste a mostrar este deseo por practicar el judaísmo más ortodoxo, ¿no? Sí. ¿Qué cosas que estudiabas o que aprendías te gustaban y qué cosas no? O sea, ¿qué cosas te llamaban la atención para bien y para mal también, ¿no? Bueno, lo que pasa con religión, no importa qué religión, incluso aunque nosotros no creemos en religión, creemos en una relación viva con Dios, pero también dentro de la iglesia, vamos a decir, evangélica, también hay algún tipo de religiosidad que cada uno tiene que ver a sí mismo Sí, claro. si cae en esa religión o no. Pero del momento que uno le da autoridad a un líder espiritual, si es rabino, si es sacerdote católico, si es un pastor, llega un momento de que no importa lo que te diga, aunque sea algo ridículo y aunque sea algo que no tiene sentido, lo vas a creer. Sí, vas a creer que, bueno, tal vez yo no lo entiendo, pero tal vez no estoy en el rango, Sí, en el para entenderlo. nivel superior, ¿no? Sí, Como no estoy tan iluminado. exacto. Por eso estudié muchas cosas del judaísmo, que en ese momento me pareció con mucho sentido, me pareció muy interesante. Estudié muchas cosas que tienen que ver con lo que se le dice Kabbalah. Kabbalah, no Ah, sé si... conozco, sí. eh, sí, entonces trataron de probar de que el judaísmo es la verdad a través de, no sé, geometría, numerología, agarrar una palabra, Ya. traducirla a números y Gematría, comparar patrones, geometría. Exacto. Y con eso se empieza a hacer algunos juegos que al final uno dice, wow, cuánta sabiduría, cuántas cosas profundas, que ahora como creyente miro para atrás y digo, la verdad que bastante ridículo. Pero cuando estaba ahí, lo veía como algo muy, muy con profundo. sentido, con mucho sentido. Exacto, exacto. Y en qué momento este camino que te habías trazado de llegar a ser rabino algún día después del ejército y demás, se rompe? Digo, ¿en qué momento ocurre esa singularidad que te dice, creo que hay algo más, creo que hay algo diferente a esto que estoy estudiando, a esto que estoy creyendo, ¿no? Sí. Bueno, por lo general, gente religiosa son muy cerrados para cosas diferentes o para otras opiniones o ver el mundo con otros ojos. Pero yo naturalmente era muy curioso, ¿sí? Hasta hoy soy muy curioso, estudiar, entender cosas de todo, de todas las áreas. Y un día pasé por una iglesia católica en Israel, hay muchas iglesias católicas, y había ahí una mesa con libros gratis y entre ellos el Nuevo Testamento. Y me llevé un Nuevo Testamento, lo puse en mi biblioteca y dije, un día lo voy a leer.
no porque creo en eso, sino por curiosidad, para poder entender que los cristianos también creen. Ahí Eso va. no es sí, eso no es normal porque un judío, un rabino me va a decir que no puedo tenerlo, que es un libro contra Dios, un libro pagano y que contamina mi casa. Sí, como Ya. de ese punto de vista lo puedo entender. Es lo mismo que un cristiano agarra un libro de ¿cómo Sí, se llama? brujería Ocultismo. o algo así. Exacto. Entonces, pero yo estaba abierto en el sentido de que no es que voy a creer en eso, pero sí me interesa saber porque hay 1 billón de gente que creen en el Nuevo Testamento, entonces por lo menos saber en qué creen. Pero ahí estaba en mi biblioteca y dije, un día lo voy a leer, no pensé en eso. Y bueno, pasó el tiempo, tenía mis fines de 17 años, eso fue en el año 2007, y un día me invitaron a una fiesta, ahí una fiesta así al aire libre, en un tipo bosque, Ok. pusieron música, pusieron una mesa con alcohol, muchísimo alcohol, y yo no me interesaba tomar, no por cuestiones religiosas, sino porque no me llamó la atención el alcohol, pero todos mis amigos que estaban en esa fiesta sí tomaron. Y llegó eso de las 11 de la noche más o menos y ya todos estaban casi borrachos y yo estaba sentado en el costado en la tierra porque estaba aburrido, todos están borrachos y no tengo con quién hablar. Claro. Sí, y en eso llega una persona que la conozco de la escuela, pero nunca tuvimos una conversación. Escuché algunos rumores sobre él de que se cristianizó, se volvió loco, dejó de tomar alcohol, dejó de fumar. Éramos todos metaleros eh, O sea, en ese grupo. eran un grupo que les gustaba el rock, el heavy Sí, metal, rock sí, pesado. sí, sí. Y bueno, ese joven llega, es más grande de mí en un año, y Ok. empezamos vio a la gente, vio que todos están borrachos, me vio a mí sentado, entonces se acercó, se sentó al lado mío, y lo primero que me dijo es si yo conozco a Yeshua, a Jesús, en hebreo se le dice Yeshua. Yeshua, ok. Perdón por un poco de tos tengo. No hay problema. Y bueno, la verdad que al principio no sabía de qué me estaba hablando porque Yeshua es un nombre no tan común, pero existe. Digo, hay gente en Israel que se llaman Yeshua. Entonces al principio pensé que me estaba hablando de alguien, algún amigo en común que tenemos. Alguien de la escuela, de música, del metal, algo. Exacto. Y ahí me dice, no, él es el Mesías. Bueno, ahí entramos en una conversación que duró unas 3 o 4 horas, por lo menos a las 3 Oh, de la mañana wow. la terminamos. Sí, y me acuerdo casi todos los detalles de la conversación, porque no era un debate, sino era una conversación donde él me trata de convencer a mí y yo trato de convencerlo a él. Ahora, lo que pasa es que dentro del judaísmo hay varias opiniones acerca de Jesús. Ok, ¿Sí? eso te iba a preguntar, ¿no? Como, vos, ¿qué postura tenías sobre Jesús en el momento de afrontar esa conversación? Bien, entonces la mayoría de los judíos van a decir que es un profeta falso, que hizo brujerías y fue ejecutado según la ley por ser brujo. Sí, eso es lo que la mayoría de los judíos creen. Wow. Hay otra escuela, otros grupos que dice um, Jesús fue un buen rabino, no fue el Mesías, pero fue un buen rabino. El malo es Pablo, porque Pablo creó Ok. una nueva religión. ¿Sí? Bien, sería Pablo Saulo de Tarso el que pervirtió las buenas enseñanzas del rabino Yeshua. Exacto. Yo estaba con la segunda opinión. ¿Sí? Ok.
de que fue un buen rabino. Digo, no lo conocí profundamente, nunca estudié sobre él, pero sí escuché de otros rabinos que hablaron. Hay un rabino hace 900 años que vivió en España, llamado Maimónides. No sé si escuchaste hablar de él. Sí. Y de la ciudad de Córdoba, de España. Y él, en su libro, obviamente estaba en contra de Jesús, debatió contra el cristianismo, pero un punto a favor de él, de que él justamente declaró de que Jesús, aunque no es el Mesías, fue enviado para preparar las naciones para que algún día acepten el Mesías verdadero. ¿Y cómo lo hace? Es que a través del cristianismo, millones de personas en el mundo conocen los textos de la ley de Moisés. Entonces, Ok. es como un tipo de un mensajero, pero un mensajero para los gentiles, para los cristianos. Y los judíos Entiendo. esperan a otro Mesías. Y ese fue el argumento mío. Yo le dije, bueno, si no eres judío, Jesús es excelente para ti. Pero yo como judío no puedo aceptarlo como Mesías, yo estoy esperando a otro Mesías. Y ahí él me empezó a citar versículos de los profetas, de Isaías, de Jeremías, los profecías más básicas y clásicas, Jeremías 31, que habla del Nuevo Testamento, Isaías 53, que habla del sirviente que viene para sufrir por los pecados de la humanidad. Y yo le dije, bueno, mira, lo que me decís tiene sentido. El problema es que yo no conozco esos textos. ¿Sí? El judaísmo no te obliga a leer el texto bíblico. Tal vez el Pentateuco sí, pero el Ok. resto de los textos de los profetas muy raramente se los estudia. Ok. ¿Sí? Y yo como judío que fui a estudiar con rabinos, escuché muchas prédicas de rabinos, me la pasaba escuchando prédicas y casi no había un estudio que vamos a estudiar Ezequiel, vamos a estudiar Isaías, todos los estudios eran sobre qué dijo este rabino y qué dijo el otro rabino y nunca fuimos a la palabra de Dios. Bien, como nunca era ir a la fuente, nunca es que sacaban un texto, sino que eran capas, ¿no? Como este interpretó Exacto, A, pero el otro interpretó B, ¿no? exacto. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo no conozco esos textos, por eso no puedo debatir, no puedo contradecir lo que me estás diciendo, pero déjame a mí leer los textos de la Biblia y también el Nuevo Testamento, y ahí voy a tener suficiente texto o argumentos para poder enfrentarme. Bien. Me tardó 4 meses leer los textos. O sea, lo hiciste porque viste que a veces sucede que uno dice, oh, bueno, voy a hacer esto, voy a estudiar lo otro, y no lo hace, ¿no? No profundiza, se queda en palabras. ¿A vos realmente te resonó tanto la conversación que tuviste que profundizar? Sí, sí, Increíble. porque ya tenía en la mente de que un día voy a estudiar el Nuevo Testamento y ya estaba ahí en mi librería. Claro. Y por eso dije, bueno, un día lo hago, pero ya que tengo esta oportunidad de tener una conversación y debatir, vamos a decir, yo empiezo a leer el texto del Nuevo Testamento con la intención de encontrar contradicciones para Ok. decir, no, mira, el Nuevo Testamento no cumple lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entiendo. O sea, con una visión de refutar las ideas del otro y demostrar que Jesús no era el Mesías. Sí, no de manera agresiva, no de manera de un debate, sino quería simplemente Estar tener seguro en una tu fe. conversación más profunda. Claro, y Sí, también como estar seguro vos de lo que crees, en un sentido. sí, sí, no, otra vez digo, no lo hice para discutir y ahora te voy a probar que estás equivocado, sino simplemente vamos a leer qué es lo que está escrito y por qué, porque yo pensé que es una estupidez. Yo pensé que el Nuevo Testamento es alguien que inventó algo
porque, bueno, la perspectiva del judío sobre el Nuevo Testamento es que Jesús fue un rebelde, alguien que no estaba de acuerdo con el judaísmo, por eso se creó una nueva religión. Y lo contrario es lo opuesto, es la verdad. Claro. De que el pueblo de Israel se creó otra religión. El pueblo de Israel hizo una rebelión contra Dios y el Mesías vino para llevar al pueblo al camino de Dios. Entiendo. Pero lo que pasa es que yo estoy leyendo esos textos y no, muchos creyentes que nacieron de nuevo pueden decir, yo me acuerdo el lugar exacto, el momento exacto en que tuve la revelación. Pero en mi caso, yo no tuve un momento así. En mi caso, yo durante esos 4 meses que leía esos textos, pasé por un proceso que es un proceso también mental, pero también del corazón. O mejor dicho, fue desde la mente, luego bajó al corazón. De que poco a poco dije, bueno, no es lo que pensaba. De repente lo vi a Yeshua, a Jesús, como el candidato perfecto para el Mesías. Y llegó un momento en que dije, no puede ser, porque los rabinos son gente inteligente, y en realidad son gente muy inteligente. No puede ser que durante 2000 años esa gente inteligente estaba todos equivocados. Entonces investigué, hay una organización antimesiánica o anticristiana en Israel, de que trata de convencer a judíos que llegaron a la fe en Jesús de que están equivocados, ¿no? Bien, serían como unos misioneros a la inversa, ¿no? Como tratando Sí. de descristianizar. Exacto. Digo, yo los puedo entender porque mientras tienen el velo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que hay un velo sobre los ojos del pueblo judío. Mientras tienen el velo y no tienen esa revelación, quién es Yeshua, quién es Jesús, ellos lo ven, me ven a mí como alguien que está adorando un hombre. Claro. Sí, entonces yo soy idólatra. Entonces ellos tratan de hacer un trabajo bueno en tratarme de hacer que vuelva al Dios verdadero y no me quede en la idolatría. Sí, por eso existe esa organización y tienen una página en el internet donde hay ahí todas las preguntas o los argumentos a favor de Jesús y la respuesta de por qué es mentira, de por qué no es verdad. Y vos te contactaste con ellos en este proceso, ¿no? Mientras investigabas el Nuevo Testamento e investigabas las profecías, decías, no, esto tiene que haber respuestas para esto, los rabinos no están equivocados, sí. Te metiste ahí para buscar cómo contestar a eso, ¿no? En ese diálogo Exacto. interno. Exacto. Bueno, los argumentos son vamos a decir, hay algunos que dije, ok, esto tiene sentido, eso también tiene sentido. De repente encuentro algo que digo, oh, wow, no, eso no lo acepto. Eso, lo que dicen los rabinos, contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios. Y poco a poco, en lugar de estar a favor del judaísmo, a favor de los argumentos de los rabinos, yo mismo me empecé a sentir que no hay fundamento bíblico en lo que ellos están presentando. Obviamente hay cosas, sí, obviamente que hay cosas que, ¿cómo me puedo expresar? Que pueden confundir a alguien que no tiene mucho sabiduría. Ok, como mucho conocimiento Mucho conocimiento. Ok.
porque hay cosas, hay versículos que son difíciles de entender o versículos que pueden tener más de una interpretación. Entiendo, entiendo. Sí, pero lo que me convenció más de todo no es el argumento específico de que, mira, en el Nuevo Testamento este versículo contradice al otro versículo. Eso no es lo que me convenció de Sí, que sí, digamos, en la balanza eso pesaba mucho menos exacto, que la convicción de, no, esto sí se cumplió. O sea, Dios exacto, está hablando de esto. exacto, porque del momento que entendí el Evangelio, vi una imagen del plan de Dios y dije, wow, esto es genial. Hmm, Y si Dios quiere salvar la humanidad, ese es el plan perfecto para salvar la humanidad. claro. Y por eso veo a los rabinos, que qué es lo que ellos dicen acerca de ese plan de salvación. Y digo, no, eso es demasiado imperfecto, demasiado con Humano. Ah, muchísimas, exacto. Y ahí, la impresión que tuve sobre el Evangelio tenía tanta fuerza de que no me molestaba esas pequeñas contradicciones que después más tarde estudié y ya recibí mis respuestas de por qué no hay realmente contradicciones en el Nuevo Testamento, pero son contradicciones que aparentemente son contradicciones, entiendo. pero la imagen completa no se puede debatirla. Ese plan supera todo lo que el judaísmo puede ofrecer. Hay dos cosas que quiero resaltar de lo que nos has contado hasta ahora de tu testimonio, Steven. Una tiene que ver con este amigo tuyo que se acercó a hablar con vos esa noche en la que todos estaban borrachos, menos ustedes dos, y pensaba en la valentía y en la fidelidad a Dios que tuvo ese muchacho de acercarse a vos en ese momento, ¿no? Y cómo esas conversaciones nos tienen que pasar a nosotros. O sea, a mí me inspira mucho decir cuántas veces no he estado en situaciones similares y prefería hablar de fútbol, prefería hablar del clima en vez de compartir mi fe y en lo que yo creía, ¿no? Pero lo Sí, segundo, que también me parece muy hermoso de tu testimonio, tiene que ver con esta palabra que usaste, proceso. Porque estamos muy acostumbrados en el mundo protestante, en el mundo cristiano evangélico, escuchar estas historias de repente, de antes y después, ¿no? Y que en un segundo las cosas cambian. Entonces, era adicto, era violento y conocí al Señor y de un momento a otro cambié. Y casi como si Dios tuviese una varita mágica para transformarnos, ¿no? Y sin duda la debe tener y obra de esa manera el Señor, pero también obra de esta otra, a través de un proceso. Vos no te convertiste a los caminos de Jesús, de Yeshua, esa noche cuando hablaste con tu amigo. Pero eso fue el puntapié de unos largos meses de investigación donde primero tu mente aceptó esta verdad y luego tu corazón la abrazó, ¿no? Y eso me parece increíble, pero tengo mucha curiosidad de cómo siguió esto. Una vez que te convenciste, una vez que fuiste a este centro de estudios, que viste que las respuestas de los rabinos no te terminaban de cerrar del todo, ¿qué capítulo siguió? bueno, ahí me encontré de nuevo con este amigo, que, bueno, como él se hizo famoso, nada más te cuento, tal vez no en el mundo habla hispano, tal vez menos lo conocen en el mundo habla hispano, pero se hizo famoso porque es músico y es parte de una banda israelí mesiánica, creyente en Yeshua, que alaban a Dios en hebreo. ¡Wow! Sí, entonces son muy conocidos a los que les interesa alabanza israelí. Y el que quiere buscarlo, la banda se llama Mikedem, y hacen alabanzas especialmente de textos de los salmos. Se agarran un salmo y lo hacen una canción y todo en hebreo. ¿Cómo se llama la banda? Mikeden. Mikedem con M al final. Yo sé que los habla hispanos tienen un problema con M al final de la palabra.
Sí, la tenemos, definitivamente Sí, la tenemos, pero estamos hablando de este grupo, ¿no? sí, Mikedem. sí, Eh, bueno, a- no, Aquí, Mikedem Music, ¿puede ser esto? exacto, Ahí está. exacto. Y, Wow. sí, entonces, si ven ahí uno de ellos que aparece casi en todos los videos, por ejemplo, ese que, Este. sí, Es el que de anteojito. exacto, el de anteojito, este que se ve en la pantalla se llama Yaron y él es el que me habló de Yeshua. Wow. Qué increíble, hermano. Qué Sí, hermoso. Cómo sabe de Jesús. Se haya acercado a Jesús. Qué tremendo, hermano. Y te volviste a encontrar con él. sí, y nos hicimos amigos, me tomó como discípulo por unos meses. Am, Era los meses más, era como el luna de miel. Yo con Yeshua, con Jesús, ahí Enamorado estaba, totalmente. sí, estaba estudiando en ese tiempo, eh, evangelizamos a muchos israelíes bueno, era un tiempo muy especial, pero ya cuando tenía 18 años, todos van al servicio militar y ahí nos separamos, cada uno siguió por otro camino. Sigo siendo amigo de él hasta el día de hoy, pero ya no estamos como éramos antes, ¿no? Claro, al inicio, quizás más cercanos. Sí. Y bueno, hice el servicio militar, también un tiempo muy especial, y cuando lo terminé, estaba buscando qué es lo que quiero hacer en mi vida, le pregunté a Dios qué es lo que debo hacer, y ahí veo que las opciones eran estudiar teología, estudios bíblicos, no necesariamente en un lugar cristiano, sino que acá en Israel hay universidades donde se puede estudiar también historia de la Biblia, arqueología, y me interesó todo ese mundo. Pero, bueno, no lo mencioné, pero antes del servicio militar, mi amigo Yaron me invitó a un tour en Jerusalén, y el guía del tour es un judío mesiánico que ya tercera generación que son creyentes, y nos llevó por el Monte de los Olivos, por la ciudad de David, por diferentes lugares, y lo que él compartió con nosotros fue algo que me hizo explotar la cabeza. Él explicó cómo cada detalle de la geografía, cada montaña, cada valle, cada nombre, cada historia tiene un significado profético, y cómo el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento, y cómo todos los eventos bíblicos de hace 2000 años o 3000 años nos señalan al futuro, a la segunda venida, y cómo los eventos de la Israel moderna, la guerra entre los judíos y los árabes, cómo esto tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Y yo tenía la sensación desde que era niño, mucho antes que creía en Jesús, de que todo tiene un sentido. Mm, La guerra de los 6 días, la guerra de independencia, el conflicto con los árabes, todo tiene un significado de por qué pasó lo que pasó, y por qué estoy viviendo en este momento, en este lugar. Y de repente claro. cuando hice ese tour con este guía, veo que realmente hay un sentido. Entonces me acerqué a él y le dije, quiero ser tu discípulo. Y él me dijo, ok, primero, antes que te enseño, tenés que ir a hacer el curso de guía.
Y yo entre mí estaba pensando, ¿qué tiene que ver un curso de guía? Porque el curso de guía es un curso secular, un curso que pertenece al gobierno, al Ministerio de Turismo de Israel. No es algo espiritual, no es que voy a estudiar acerca del cumplimiento de la profecía, sino voy a estudiar todo lo que un guía debe saber. Pero después que terminé mi servicio militar, a los 21 años, ya tenía 22 cuando tomé esa decisión, voy a hacer el curso de guía y tardó 2 años y medio ese curso porque estudié todo, estudié la geografía, la arqueología, la historia, estudié las religiones diferentes que hay, Tremendo. el judaísmo, el cristianismo, el islam, todo. Y llegó un momento durante ese curso que las cosas se me fueron conectando solas. El Espíritu Santo, creo yo, que hizo ese trabajo en mí, que ya no necesitaba mucho la ayuda de ese guía. Obviamente ese guía sabe muchísimo más y estudia de él muchas cosas, Claro. pero el hecho que conozco el texto bíblico y empecé a estudiar la geografía, la historia, todo se conectó y dije, wow. Como que te dio una. Como que te explotó el cerebro, ¿no? Como de. Más allá de lo Sí, que esta persona diga, como. Eso que hablabas antes con los rabinos, como de quizás yo ya no estoy tan iluminado, como que dijiste, bueno, ahora tengo mucha luz. exacto, exacto. Estudié los rollos del Mar Muerto, los textos diferentes que Increíble. aparecen ahí, qué es lo que la academia, la arqueología, de punto de vista científico, qué es lo que dice sobre la verdad bíblica, qué es lo que piensa. Bueno, de repente entendí mejor 1000 veces más el texto bíblico. Antes pensé que conocía el texto bíblico, pero después Wow. de entender todo eso, y ahí, eh, cuando vi turistas creyentes, yo no tuve la intención de hacer ese curso para ser yo guía. Yo hice ese curso porque quiero esa información, quería yo saber. Y cuando me encontré con turistas, de casualidad, no porque era guía, sino que simplemente me preguntaron algunas preguntas sobre algunas cosas y lo que les expliqué convirtió el tour que tuvieron en Israel en una experiencia única, porque de repente vinieron con una perspectiva y yo les enseñé cosas que no la podían saber sin que yo les explique. Claro, como Y eso que les les cambió la perspectiva. iluminaste el camino. Les iluminaste el camino y hiciste que su viaje fuese mucho más provechoso, ¿no? Y. Exacto. Ahí No, tomé la decisión, ya. ahí tomé la decisión que sí quiero ser guía, no porque me interesa el turismo, quiero ser guía porque quiero enseñar a mis hermanos gentiles conocer la tierra de Israel, eh, y la palabra de Dios mejor, porque creo que Dios me ha dado el don de ser maestro de su palabra y enseñar. Es tremendo esto que contás, Steven, y más allá de tu trabajo como guía y iluminando a quienes presencialmente van a Israel, este don de maestro, este ministerio, ya lo has ejercido también, por ejemplo, con tu libro, ¿no? Jerusalén, desde Sí, el paraíso hasta la eternidad, y ahora recientemente también con el Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, ¿no? Un centro de estudio um, para compartir este conocimiento que el Señor te ha dado con otros hermanos, ¿no? Y me parece hermoso y tremendo esto. Pero hay una última pregunta que quiero hacerte antes que terminemos esta conversación, que tiene que ver con las repercusiones de tu decisión, ¿no? Cuando dijiste que tu amigo se acercó aquella noche en la que empezó este proceso, creo que ya había empezado desde antes, ¿no? Desde que tenías 9 años, ¿no? Pero me refiero sí. específicamente a esta conversación que tuviste. Vos decías, ya había rumores de que era loco, ya había rumores de que se había vuelto cristiano o algo así, ¿no? Eh, Sí.
y quería preguntarte cómo viviste vos tu testimonio a nivel social en ese entorno, ¿no? Porque si bien la mitad de Israel quizás no sea religiosa, hay otra mitad que sí lo es, y vos estabas en esa mitad, ¿no? Digo, estudiabas con Sí. rabinos y profundizabas. ¿Cómo fue la recepción de esta noticia que ahora creías en Yeshua como el Mesías en tu entorno? ¿Y cómo lo es hoy? ¿Cómo es ser un judío que cree en Jesús actualmente? Bueno, hay que entender de que, como expliqué antes, el judaísmo ve al cristianismo como una religión enemiga. No estoy hablando de que los cristianos, por ser cristianos, son enemigos, pero la religión o la fe cristiana es enemigo simplemente porque, primero, lo teológico de que que un Mesías falso, entonces el que cree en él está en idolatría. Sí, porque si él no es el Mesías, en general el judaísmo dice que el Mesías no es Dios encarnado. Entonces, la idea de que en el cristianismo, de que el Mesías es Dios encarnado, según el judaísmo, es una influencia pagana. Y por eso dicen que todo el que cree en Yeshua es idólatra. Entonces, de punto de vista teológico, yo engaño al Dios de Israel, yo hago una rebelión contra el Dios de Israel. Entonces, ese es punto de vista teológico, pero también hay un punto de vista cultural, porque lamentablemente, lo digo con mucho dolor, el enemigo, Satanás, alcanzó a entrar dentro de la iglesia, plantar doctrinas falsas y odio contra el pueblo judío. Mm, Mientras Dios mandó a Jesús para salvar primeramente a los judíos y luego al resto de las naciones, como dice Pablo, que el evangelio es primero el judío y después al gentil. En el cristianismo antiguo del siglo segundo, tercero, cuarto, y más cuando se levantó la Iglesia Católica, el cristianismo veía a los judíos como el enemigo, como gente satánica, la sinagoga de Satanás, los asesinos de Dios, y por eso la Iglesia Católica persigue a los judíos, eh, hace masacres, tortura, humilla, y por eso el pueblo judío está herido por los cristianos. claro. Entonces, también los judíos que no practican el judaísmo, aunque sean ateos, para ellos el cristianismo es igual a antisemitismo. El cristianismo es como el campamento de los enemigos. Entonces, si yo tomo la decisión dejar de ser judío o bueno, yo sigo siendo judío ¿Qué porque tal, amigos? es parte de mi identidad nacional, pero si yo salgo del judaísmo y me voy al cristianismo, los judíos lo ven eso como traición. Entonces, Mm, como dije antes, mis padres no son practicantes del judaísmo y por eso la parte teológica no les molestó tanto. No les molestó que crea en esto o en el otro, pero la parte cultural sí les molestó, de que cómo puede ser que fui religioso, judío religioso, y de repente me voy a otro extremo. Eh, la, Mis amigos religiosos obviamente no lo aceptaron para nada, algunos me maldijeron. Um, Cuando traté de evangelizarles, explicarles acerca de quién es el Mesías, me dijeron no queremos escuchar, para nosotros eso es una herejía total. Durante el servicio militar, el rabino de la base, porque cada base tiene su rabino, avisó en la reunión de la sinagoga de la base, hay un misionero cristiano dentro de la base que su meta es convertirlos al cristianismo, cuídense de él. Y algunos que, bueno, siempre están estos que son, ¿cómo se dice? como No sé cómo bullies, se dice en español. como Que son un, bravucones, así sí, como que molestan, digamos, los exacto, chicos malos.
exacto, se me acercaron, me amenazaron, me dijeron que no me pueden pegar dentro de la base porque si no ellos van a ser juzgados, pero si me ven fuera de la base me matan y cosas así. Yo en Israel vivo en una sociedad que es secular. Claro, hay gente religiosa por todos lados, pero yo no hago ninguna provocación, ¿sí? De punto de vista de los judíos, yo no voy y pongo un cartel gigante que yo soy creyente y por eso tampoco no sufro de persecución. Pero en general, yo sé que hay rabinos que están hablando acerca de que los judíos mesiánicos, los judíos creyentes en Yeshua, son el enemigo que está dentro y que hay algún rabino extremista que dijo que los judíos mesiánicos son peores de los nazis, ¿sí? Porque Wow. mientras los nazis trataron de matar el cuerpo de los judíos, los mesiánicos tratan de matar el espíritu de los judíos. Y de esa manera presentan a los creyentes en Yeshua. Wow, qué fuerte, hermano, qué fuerte el contexto. Eh, eh, Nada, te escuchaba y pensaba en la gente que está siguiendo tu historia, este testimonio, y que a lo mejor le ha tocado atravesar algo similar, ¿no? Por ahí no sé si a nivel social, ¿no? Digo, ahora mismo acá en Argentina no es que hay grandes grupos hablando que los cristianos somos el problema o algo similar, pero a lo mejor dentro de las familias, ¿no? Sí pasa como eso de rechazo, ¿no? Y de dejarte de hablar en muchas ocasiones porque te volviste religioso. Steven, yo creo que me quedaría hablando por horas. Ni siquiera hemos tocado todo esto que hablas en el instituto, en el Centro de Estudios Mesiánico, ni siquiera en tu libro, ¿no? Jerusalén, del paraíso hasta la eternidad. Creo que podemos hablar de muchísimas cuestiones más en otras conversaciones, pero te agradezco por tu tiempo y por compartir tu historia, tu testimonio con nosotros, que sé que va a bendecir a mucha gente. Amén. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir. Sí, siempre encantado. No, haremos una parte 2 a ver qué pasa. Sí. Bien.